Ya, la pregunta uno, la alternativa correcta es eritrocitos dismórficos. ¿Qué cosas son importantes dentro del enunciado? Es que la paciente presenta un compromiso de estado general, una baja de peso y fiebre. Además, en el examen físico tiene una presión arterial alta de 150,85, orina oscura, dato importante. La última creatinina tomada hace 2 meses fue de 1. En el examen de sangre tiene un boom de 45, una creatinina de 2,8. Si uno hace la relación boom-crea, esta es aproximadamente de 16. Eso nos hace pensar entonces que es una causa renal o parenquimatosa. Además, en el examen de orina tiene eritrocitos, 20 por campo, 6 leucocitos y proteinuria positiva. Entonces, ¿qué es lo importante de diferenciar de una hematuria glomerular de una no glomerular? Primero, los eritrocitos, la forma de los eritrocitos son dismórficos o crenados en la hematuria glomerular, y eso se debe principalmente a la alteración producida en los túbulos renales. También presentan cilindros eritrocitarios y proteinuria que puede estar positiva o negativa. Con respecto a la hematuria no glomerular, estos son eritrocitos frescos o normales, ¿ya? No tiene proteinuria significativa y puede estar asociado a cólicos renales. Además, no presenta cilindros hemáticos y y eso principalmente. Ahora, la hematuria no glomerular nos habla entonces de que puede ser del riñón hacia debajo del riñón, ¿ya? Listo. La pregunta número 2, la alternativa correcta es la C, YECA o ARA2. ¿Qué es lo importante de este cuadro? Entonces es un paciente que tiene compromiso de estado general, aumento de volumen de extremidades inferiores, una orina espumosa que se comprueba en el examen de orina, con una proteinuria en rango nefrótico, o sea, más de 3,5 gramos por día, cilindros grasos y un LL de 180. Eso nos habla de una hiperlipidemia y también de una lipiduria. Y además una hipolipinemia de 2,3 miligramos por decilitro. Recordar que el diagnóstico de síndrome nefrótico debe tener sí o sí hipoalbuminemia y proteinuria en rango nefrótico. Si solo hay proteinuria y sin hipoalbuminemia, no es un síndrome nefrótico propiamente tal. Entonces, dentro de las cosas importantes que tenemos que tener en consideración para el tratamiento de un síndrome nefrótico es que siempre se debe buscar la causa que está originando el síndrome y tratarla. Y además se deben tomar medidas urgentes para disminuir la morbimortalidad que tiene asociada. Dentro de eso, el manejo primero para la proteinuria es YECA o ARA2, que son los fármacos de elección para disminuir la proteinuria. Ahora, estos dos fármacos no deben estar asociados a menos que tenga algún control por especialista. La primera alternativa era una dieta hiperproteica. Esta no se recomienda ya que puede aumentar la proteinuria y eso generar un aumento del daño renal. De hecho, lo que está recomendado para estos tipos de pacientes es una dieta normoproteica que ronda entre los 0,8 y 1 gramo por kilo, pero que el contenido proteico tenga un alto valor biológico. Con respecto a el tratamiento del edema, lo esencial es disminuir la ingesta de sodio a aproximadamente a 2 gramos al día y agua, de cúbito supino, diuréticos tiacídicos o ahorradores de potasio, y si todo esto no surge efecto, diuréticos de asa. Pero hay que tener en cuenta que esto debe tener un tratamiento especial, un uso especial, ya que podría acelerar y empeorar el daño renal. Con respecto al manejo de la hiperlipidemia, se deben agregar estatinas y bueno, un manejo de la dieta que reduzca el consumo de grasas saturadas y también disminuir el colesterol, el consumo de colesterol. Esta estatina principalmente es la atorvastatina. ¿Y por qué se produce la hiperlipidemia? Es porque la pérdida proteica aumenta
aumenta la síntesis proteica en general, y eso incluye el aumento de síntesis de lipoproteínas, y por eso aumenta entonces los lípidos en la sangre. Con respecto al manejo de las complicaciones trombóticas, estos pacientes deben usar anticoagulantes orales solo en caso de que la albúmina sea menor a 2 gramos por decilitro, ya que aumenta, bajo este rango aumenta el riesgo de trombosis. ¿Y por qué se produce esto? Porque la pérdida proteica excesiva por el riñón, dentro de estas proteínas las que se pierden son factores de coagulación y también factores anticoagulantes, y por eso es que aumenta el riesgo trombótico. Y con respecto al manejo de las complicaciones infecciosas, está recomendado tratar las infecciones de forma precoz, y además el uso de vacunas como la antistreptocócica y la Haemophilus influenza. Y esto es porque bajo la misma lógica anterior, la pérdida proteica también incluye pérdidas de IgG y también de factores del complemento. La pregunta número 3 es la alternativa correcta es la A, es un síndrome nefrítico. El cuadro, los antecedentes importantes son las amigdalitis a repetición. Dentro del cuadro actual, la orina espumosa de una semana, la fiebre de 38 grados, el edema de extremidades inferiores y palpebral, la orina oscura y el compromiso del estado general. Además, una presión elevada de 166 con 114 miligramos de mercurio. Y lo más importante es la faringe eritematosa que presenta el cuadro. Dentro del examen de orina, lo importante entonces es que tenemos una proteinuria positiva en el dipstick y que se corrobora con una proteinuria, un recuento de proteínas de 3 gramos en 24 horas. Además, en el examen de orina se cuantifican 12 a 15 glóbulos rojos por campo y cilindros hemáticos, además de tener un perfil lipídico normal. Entonces claramente estamos frente a un síndrome nefrítico. El síndrome nefrítico es muy importante recordar entonces que se caracteriza por tener hipertensión, edema, una proteinuria que no tiene un rango nefrótico, o sea, menos de 3,5 gramos al día, y hematuria glomerular. A diferencia del síndrome nefrótico, que se caracteriza por tener la hipoalbuminemia, la proteinuria en rango nefrótico y además otros agregados como la hiperlipidemia, lipiduria, el edema y también la presión arterial, que puede estar alterada o ser normal. ¿Por qué no es un síndrome urinario? Este no es un síndrome urinario porque tendría o hematuria extraglomerular o una proteinuria aislada. Hay que recordar que la etiología más probable del cuadro de este síndrome nefrítico, como es con concomitancia con un cuadro infeccioso, entonces lo más probable es que esta sea una glomerulopatía por IgA, ya que es al mismo tiempo la infección. Si esta paciente hubiera tenido este cuadro, por ejemplo, 2 semanas después, lo más probable entonces que esta causa del síndrome nefrítico sería una glomerulopatía post-estreptocócica, y ahí estaría mediada por una reacción de hipersensibilidad tipo 3 con complejos antígeno-anticuerpo. Y por último, no es un síndrome nefrótico impuro, ya que este debería tener entonces una proteinuria mayor a 3,5 gramos por día, o sea, una proteinuria en rango nefrótico. La pregunta número 4, la alternativa correcta es la C, es una ira prerrenal por deshidratación. Este cuadro tiene muchas características que nos pueden hacer pensar que es cualquiera de las otras alternativas, pero veamos entonces los datos importantes. Este es un hombre de 80 años que tiene antecedentes de litiasis renal, tiene un cuadro de 4 días de compromiso de estado general, mialgias y vómitos. Además, tiene el antecedente que tomó ibuprofeno para la sintomatología. Dentro del examen físico, tiene un llene capilar que está aumentado, está enlentecido de 6 segundos y mucosas deshidratadas. La frecuencia cardíaca también nos habla más o menos de lo mismo, tiene una taquicardia y también tiene una frecuencia respiratoria de 30 por minuto. Y además de una hipotensión de 89,59 milímetros de mercurio. Dentro del laboratorio
¿Qué cosas son importantes? Es la creatinina sérica de 4, el BUN de 82, el sodio en orina de 15 y la osmolaridad urinaria de 1010. La fracción excretada de urea es del 30%. Entonces, en primer lugar, hay que recordar los criterios de AKI, ya según la CADIGO. Este AKI es un grado 3. Este indica que debe ser un aumento de la concentración de creatinina mayor o igual a 4 miligramos por decilitro. Entonces, claramente, esta CREA de 4 nos habla entonces de una insuficiencia renal aguda severa. Sin embargo, vemos que esta AKI podría ser de distintas etiologías. Podría ser de causa prerrenal, de causa parenquimatosa o de causa posrenal. ¿Por qué? Porque el paciente tiene básicamente de los tres posibilidades. Por ejemplo, puede ser una AKI prerrenal porque el paciente está deshidratado, tiene mucosas secas, vómitos, está hipotenso, con una frecuencia cardíaca aumentada y un llene capilar que está lentecido. Podría ser también una insuficiencia renal aguda de causa renal por el uso de ibuprofeno, que causa la nefritis intersticial aguda, o bien las mialgias que podrían generar una afectación renal o parenquimatosa por la mioglobinuria, o bien una afectación posrenal por el antecedente de la litiasis renal. Entonces, para saber de qué tipo de insuficiencia renal aguda, debemos fijarnos en el examen de orina. ¿Qué antecedentes, qué datos nos aporta el examen de orina? Ya los analizamos previamente. Si hacemos la relación BUN-CREA, esta resulta de 20,5. ¿Qué significa eso? Que el paciente nos habla entonces de una lesión prerrenal. Además tiene un sodio en orina de 15 miliequivalentes por litro, que también nos habla de una lesión prerrenal. Una osmolaridad urinaria de 1010, que también nos habla de una lesión prerrenal, y una fracción excretada de urea del 30%, que está normal para hacer una lesión prerrenal que es de menos del 35%. Por lo tanto, todo nos lleva a pensar que este paciente tiene una lesión prerrenal. ¿Y cuáles son las causas más frecuentes de insuficiencias renales agudas prerrenales? La más frecuente es por deshidratación o hipovolemia, disminución del VEC. Entonces, de las causas de insuficiencia renal aguda, las prerrenales, las más frecuentes son por hipovolemia, eso ya sea por hemorragias, por diarreas, líquidos en el tercer espacio, por ejemplo en ilios paralíticos, o quemaduras, y aquí en quemaduras se habla de un síndrome de la extravasación de los capilares, porque las quemaduras generan un aumento de la permeabilidad y eso permite la salida del líquido del sistema vascular, también las pérdidas urinarias y un bajo gasto cardíaco. Dentro de las causas parenquimatosas tenemos la glomerulonefritis, la nefritis intersticial aguda, la necrosis tubular aguda. La nefritis intersticial aguda puede ser por uso del ibuprofeno. La necrosis tubular aguda puede ser causa de una progresión desde una lesión prerrenal hasta generar entonces una falla renal por necrosis tubular aguda, ¿ya? Una progresión de la primera causa. La progresión por falla renal, que por una necrosis tubular aguda, los fármacos como los aminoglicosios, los AINES, algunos antineoplásicos o los medios de contrastes yodados también pueden generar algún grado de falla renal, y pigmentos como por ejemplo la mioglobina, que es uno de los antecedentes que podría podría ser causa de esta insuficiencia renal, ya que el paciente relata por ejemplo las mialgias. Y dentro de las causas posrenales, las más importantes son la estenosis ureteral, el crecimiento prostáticos, las litiasis, tanto bilaterales como unilaterales renales. Otra cosa importante, otro dato importante que no deben olvidar dentro de las insuficiencias renales es la etiología según el lugar en la cual se genere la insuficiencia renal. Deben recordar que en la comunidad
las causas o la etiología más importante de una insuficiencia renal aguda, la mayor parte es prerrenal, luego es postrenal y finalmente es la renal, ordenadas en orden de frecuencia. En el hospital, las causas más frecuentes son causas prerrenales y luego las lesiones renales. Y finalmente, en pacientes en la UTI, lo más frecuente es dentro de las etiologías de por qué se genera un AQI en pacientes que están hospitalizados en estos servicios es por fallas orgánicas múltiples. Ahora, estos pacientes, como tienen una falla renal, lamentablemente se empiezan a acumular todos los desechos y los metabolitos tóxicos que genera nuestro cuerpo. Por lo tanto, hay que tener ojo aquí las indicaciones en la cual se deben realizar las diálisis de urgencia, ya que esto puede empeorar los cuadros de los pacientes. Dentro de las causas tenemos la hipervolemia, la acidosis metabólica, la hipercalemia mayor a 6,5 mil por litro, la encefalopatía urémica y la pericarditis urémica. Cabe recordar, una de las cosas importantes de los criterios de diálisis es que dentro de la hipervolemia y la hipercalemia mayor a 6,5 deben ser refractarias a tratamiento para hacer indicación de una diálisis de urgencia. La pregunta número 5, la alternativa correcta es la B, es un síndrome de secreción inapropiada de ADH. Entonces, ¿cómo saber que este paciente tiene un síndrome de secreción inapropiada de ADH? Vamos por pasos. En primer lugar, bueno, este paciente, según el cuadro que nos relata en el enunciado, lo más probable es que tenga una TBC por la baja de peso, la expectoración hemoptóica, la sudoración nocturna, etc. Entonces, en un inicio, o sea, el primer paso que debemos realizar para determinar la causa de esta hiponatremia es que debemos evaluar el estado osmolar del paciente. ¿Cómo se saca la osmolaridad? La osmolaridad plasmática se saca con la fórmula que vemos, que es 2 veces el sodio, 2 veces la concentración de sodio, más la glucosa dividido en 18 más el BUN dividido en 2,8. Estos, los valores normales ya de la osmolaridad plasmática en una persona oscilan entre 280 y 295. Ahora bien, sabemos que el BUN ya no es un osmolito efectivo, por lo tanto la osmolaridad plasmática efectiva se queda solamente con el sodio y la glucosa. Entonces, este paciente, saquemos la osmolaridad plasmática efectiva. 2 veces el sodio más la glucosa partido en 18. 2 veces por 125, que es la natremia que tiene el paciente, más la glucosa, que es 94 partido en 18, nos da una osmolaridad plasmática de 255,2 miliosmoles por litro. Eso significa que el paciente tiene una osmolaridad plasmática que está disminuida. Entonces, ya tenemos el primer dato importante, que es que el paciente entonces presenta una hiponatremia hipoosmolar, ya una osmolaridad baja. Entonces, el segundo paso es ver el estado del BEC del paciente, y eso lo podemos ver con examen físico. En este caso, el examen físico nos da que tiene un BEC normal, ¿ya? Por lo tanto, este paciente entonces nos queda que tiene una hiponatremia hiposmolar con un BEC conservado. Por último, entonces, el tercer paso para determinar la causa de esta hiponatremia es ver la osmolaridad urinaria. Este es el tercer paso. Entonces, el tercer paso, si la osmolaridad urinaria en nuestro paciente es de 600 miliosmoles, eso indica que si la osmolaridad urinaria es mayor con un BEC un paciente con hiponatremia hiposmolar con un BEC normal que tenga una osmolaridad urinaria mayor a 100 miliosmoles, entonces la causa más probable de esta hiponatremia es un síndrome de secreción inadecuada de ADH. Si el paciente presenta una hiponatremia hiposmolar con un BEC normal, pero la osmolaridad urinaria es menor a 100 miliosmoles,
tenemos tres causas posibles dentro de las más frecuentes, que puede ser el hipotiroidismo, la polidipsia o el déficit de glucocorticoides. Entonces nuestro paciente presenta un síndrome de secreción inadecuada de ADH. Ahora, ¿por qué se produciría un síndrome de secreción inadecuada de ADH? Para este caso es porque las patologías que tienen ocupación pleural, por ejemplo, tumores pulmonares, y dentro de los tumores más específicos, o sea, siendo más específico, un tumor de células pequeñas, por ejemplo, o TBC pulmonar, generan una secreción inadecuada de ADH, ya aumentan la secreción de ADH. Por lo tanto, de esta forma se puede explicar que estos pacientes con estas patologías puedan tener una hiponatremia, ¿ya? Y esto es por una secreción inadecuada de ADH. Acá vemos un panorama un poco más extendido de cómo podrían ser las hiponatremias y las etiologías posibles. Aquí tenemos entonces que tenemos la hiponatremia, luego vemos la osmolaridad plasmática. Puede estar la osmolaridad normal, baja o aumentada. Si está normal, entonces una de las causas es que sea una hiperlipidemia o una hiperproteinemia. Si está aumentada la osmolaridad, entonces puede ser una hiperglicemia o intoxicaciones. Y lo que vimos recién, entonces si tiene una hiponatremia hiposmolar, entonces lo que nos queda es ver el estado del BEC, y lo podemos ver según el examen físico que nos resulta en el paciente. Si tiene un BEC disminuido, entonces nos fijamos en el sodio urinario. Si el sodio urinario es menor a 20, significa que la causa de esta hiponatremia entonces es por diarreas o vómitos o un tercer espacio. Si es mayor a 20, entonces son por pérdidas renales o diuréticos. Si el BEC, por el contrario, si el BEC se encuentra aumentado, nos fijamos entonces en el sodio urinario. Si es mayor a 20, puede ser una insuficiencia renal aguda o una insuficiencia renal crónica. Si es menor a 20, entonces puede ser un síndrome nefrótico, una cirrosis o una insuficiencia cardíaca congestiva. Un dato como para que se haga más fácil entender si el sodio urinario es mayor a 20 o menor a 20, si el sodio urinario, o sea, lo que se encuentra de sodio en la orina, está aumentado, significa entonces que el riñón no está funcionando bien, o sea, no está realizando una de las acciones importantes, que es retener sodio. Por lo tanto, el sodio se está dejando escapar de la orina. Entonces, si hay un paciente que tiene un sodio urinario elevado, significa que la causa más probable es que sea renal, porque el sodio no debería excretarse en tanta cantidad, y eso lo está generando entonces una falla producida por el riñón. Y por último, entonces, como ya lo vimos, si tiene un BEC normal, entonces nos queda mirar la osmolaridad urinaria. Si es mayor a 100, un CADH. Si es menor a 100, entonces las tres causas que nombramos anteriormente. La pregunta número 6. La alternativa correcta es la C, administrar gluconato de calcio. Dentro de los antecedentes importantes de este paciente, entonces, es que lleva su quinto día de hospitalización por una sepsis severa, tiene disfunción renal y hepática, tiene un sodio que está normal, 137, un potasio que está elevado en 6,7, el cloruros en 118 que está en rangos normales, una creatinina 0,5 y un BUN de 10. Entonces, como bueno, al examen físico no tiene hallazgo, y en el electrocardiograma tampoco muestra alteración. Entonces, ¿qué se debe realizar en este paciente? Lo más importante entonces ver de este paciente es que tiene una hipercalemia. Entonces tenemos que tratar esa hipercalemia. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, hay ciertos pasos que se deben seguir para tratar una hipercalemia que es severa, que es mayor a 6,5, y lo importante de esto y lo más relevante es estabilizar la membrana, proteger la membrana ante arritmias, principalmente ante la prevención de arritmias por el elevado valor del potasio que se encuentra en la sangre. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir? Primero, estabilizar la membrana, y eso se realiza con gluconato de calcio, que son 10 ml al 10%. Y esto es importante saber que
el gluconato de calcio, la finalidad es estabilizar la membrana. Ya no es disminuir la calemia, solo protege la membrana. En segunda instancia se deben realizar, se deben dar inductores de la entrada de potasio, que estos realizan más que nada la redistribución de potasio en el organismo. Y estos son la insulina NPH con 10 unidades en 500 ml de suero glucosado al 10%. Es importante que la insulina se debe dar asociada a glucosa. Y la segunda medida de redistribución de potasio es el uso de salbutamol, ya que el salbutamol es un beta-2 adrenérgico. Y en última instancia, si estos pacientes, por ejemplo, tienen una hipercalemia refractaria a tratamiento, ya se debe realizar una diálisis de urgencia en estos pacientes. La pregunta número 7, la alternativa correcta es la A. Este es un paciente de 40 años que tiene intensa diarrea y vómitos, hipertensión ortostática. Tiene un pH de 7.35, una PCO2 de 35, un bicarbonato real de 20, un bicarbonato estándar de 19, un base excess de -2. Entonces, ¿qué datos importantes tenemos acá? 1. El pH, los valores normales oscilan entre los 7.35 y 7.45. El pH de este paciente está, entre comillas, normal, pero se encuentra en el límite de ser un pH ácido, ¿cierto? Pero se encuentra justo en el límite, en el valor normal del límite. Ahora, el PCO2, el valor normal es de 40. Y este paciente se encuentra en 35 milímetros de mercurio. Por lo tanto, eso nos habla de que el paciente tiene una alcalosis respiratoria. Y otro dato importante es el base excess del paciente, que es -2. El base excess se mide con una PCO2 a 40 milímetros de mercurio para sacar el componente respiratorio. Por lo tanto, si el base excess es negativo, significa que el paciente tiene una acidosis respiratoria. Si el base excess es positivo, debería tener entonces una alcalosis metabólica. Si es negativo, entonces acidosis metabólica. Si es positivo, alcalosis metabólica. Otro dato importante es el que nos entrega el bicarbonato estándar, ya que si el bicarbonato estándar está disminuido, también nos habla de una acidosis metabólica, y si el bicarbonato estándar está aumentado, nos habla de una alcalosis metabólica. Ambos datos, entonces, tanto el base excess negativo como el bicarbonato estándar disminuido, nos hablan de que el paciente presenta una acidosis metabólica. Ahí el base excess -2 debería decir acidosis metabólica, no acidosis respiratoria. Entonces, tenemos dos etiologías posibles, que sea una alcalosis respiratoria o una acidosis metabólica. ¿Cómo podemos determinar entonces cuál es el trastorno primario que debería tener este paciente? Entonces, lo vemos con la compensación de la acidosis metabólica. ¿Por qué acidosis metabólica? Porque este paciente presenta una alcalosis respiratoria y una acidosis metabólica. Dijimos que el pH estaba en 7.35. Ese es un valor límite normal de ser un pH ácido. Entonces sabemos que uno de estos dos está compensando al otro. Y que el pH está a 7.35, o sea, está levemente ácido. Si estuviera normal, el pH debería estar un poco más elevado. Por lo tanto, debemos concluir que el trastorno primario que debería tener este paciente es una acidosis metabólica, ¿sí? Porque la acidosis, si la acidosis metabólica está compensada con una alcalosis respiratoria, entonces debería tener un pH de un poco más elevado a 7.35. Entonces, este paciente, su trastorno primario es una acidosis metabólica. ¿Cómo vemos entonces si este paciente está compensando o no esta acidosis metabólica? Entonces lo vemos con la fórmula de la compensación de acidosis metabólica, que es la variación de bicarbonato por 1,25 es igual a la variación de la presión del CO2. ¿Cómo es la variación de el bicarbonato?
sabemos que el bicarbonato normal debería ser 24 y el paciente presenta un bicarbonato de 20. Por lo tanto, la variación de bicarbonato de este paciente es de 4. Si lo pasamos a la fórmula, entonces la variación de bicarbonato de 4 lo multiplicamos por 1,25, nos da entonces la variación de PCO2, que es de 5. Ahora, ¿cómo vemos entonces cuál sería la presión de dióxido de carbono final que debería tener este paciente? Es con la misma fórmula, presión de CO2 inicial menos la final. Si uno hace este arreglo matemático, sabemos que la PCO2 inicial debía ser 40. Si uno le resta la variación de PCO2, que es 5, entonces nos da que la PCO2 final o resultante de este paciente es 35 milímetros de mercurio, y es justo lo que el paciente presenta en sus gases arteriales. Por lo tanto, podemos decir que este paciente presenta una acidosis metabólica como trastorno primario que está compensando y está bien compensado con una alcalosis respiratoria. Por lo tanto, entonces tenemos la mitad de la alternativa, que es que el paciente presenta una acidosis metabólica. Ahora, tenemos que ver cómo está el anión GAP. El anión GAP resulta de la fórmula del sodio más el sodio menos la suma de el cloruro más el bicarbonato. Entonces, si traspasamos los datos, nos da que el anión GAP nos da de 10 miliequivalentes por litro. Eso es normal, ya según la bibliografía que lean, se encuentra entre 10 y 18, 10 y 14. Entonces este paciente presenta una acidosis metabólica con un anión GAP normal. Ahora, como deberán saber, las causas de que haya una acidosis metabólica puede ser con anión GAP normal o anión GAP aumentado. Las causas de anión GAP normal, las más frecuentes son por diarrea o pérdidas intestinales, luego viene por la acidosis tubulares renales, inhibidores de la anilasa carbónica, desviación ureteral, etc. Y las causas del anión GAP aumentado pueden ser endógenas, como cetocidosis y acidosis láctica, o exógenas como uso de metanol, etilenglicol, aspirina, tolueno. Y hay una mnemotecnia para aprenderse las causas exógenas de por qué puede estar aumentando el anión GAP. Ahora, ¿por qué se dice entonces que las acidosis metabólicas con anión GAP normal son hiperclorémicas? ¿Por qué debería tener un anión GAP normal? Es porque si uno regresa a la fórmula, sabemos que la acidosis metabólica implica una disminución de el bicarbonato. Si disminuye el bicarbonato, entonces por fórmula también debería disminuir el anión GAP, ¿cierto? Sin embargo, lo que ocurre realmente es que la disminución del bicarbonato se compensa, entre comillas, por un aumento del cloruro. Por eso se dice que las acidosis metabólicas con anión GAP normal son hiperclorémicas, ¿ya? Porque el anión GAP normal se compensa su baja con el aumento de el cloruro. Pregunta 8. La respuesta correcta es vasculitis ANCA. Estamos frente ahora a un cuadro de glomerulonefritis rápidamente progresiva por la rápida y progresiva pérdida de velocidad de filtración glomerular de 50% mínimo en un periodo desde días hasta 3 meses. Y además está la presencia de glomerulonefritis extracapilar, que significan las semilunas epiteliales en más del 50% de los ovillos glomerulares. Y estos son las lunas crescénticas que se ven en la histología. La rápidamente progresiva puede superponerse a cualquier glomerulonefritis y clínicamente se ven como un síndrome nefrítico y pueden asociar fiebre, artralgia, fatiga y sudoración nocturna. Puede terminar incluso llevando a insuficiencia renal terminal si no se trata. Y para diagnosticar se debe pedir examen de orina, que tendría proteinuria no nefrótica, sedimento urinario activo, que significa que tiene cilindros hemáticos y hematuria. También tienen que pedirse exámenes de sangre que pueden indicar una insuficiencia renal aguda y la biopsia.
Y el tratamiento depende de la fisiopatología y la rápidamente progresiva tiene 5 tipos, según el mecanismo etiopatogénico. El tipo 1 tiene anticuerpos antimembrana basal glomerular, que es lo que se le llama la enfermedad de Goodpasture, y por esto se descarta la alternativa A. En el tipo 2 se produce por depósito de inmunocomplejos circulantes con patologías como la nefropatía por IgA, la membranosa, la postinfecciosa, la lúpica, que con eso descartamos la nefropatía lúpica, y la nefropatía por IgA. En el tipo 3, que es la pausa inmune, no hay presencia de depósitos inmunes con el estudio de inmunofluorescencia o el de microscopía electrónica. Y la mayoría de estos pacientes tienen títulos de ANCA elevados. Por esto la alternativa correcta era la vasculitis ANCA. Y el tipo 4 tiene presencia de anticuerpos doblemente positivos. O sea, características asociadas de, por ejemplo, el tipo 1 y 3. Y existe la idiopática, que es un término aplicado en dos contextos. Cuando existe el tipo 2, que no encaja con ninguna de las categorías identificadas, y el tipo 3, pero con ANCA negativo. Pregunta 9. La respuesta correcta es nefritis difusa, el patrón 4. La nefritis lúpica puede ser una glomerulonefritis crónica, rápidamente progresiva, insuficiencia renal aguda, reducción progresiva de la velocidad de filtración glomerular, puede ser un síndrome nefrótico, puede ser nefritis intersticial o puede ser acidosis tubular renal distal. Y los anticuerpos anti-DNA y anti-SM o Smith se asocian a la nefritis lúpica. En el caso, el C3, el complemento bajo, indica que la enfermedad está activa. Y la creatinina está en rango de falla renal y la orina completa tiene proteinuria y hematuria. También en los cilindros eritrocitarios indican glomerulopatía proliferativa y los granulares indicarían proteinuria inespecífica. El lupus en el riñón tiene varios patrones. El patrón 1 se le llama la mesangial mínima, que tiene en general orina completa normal, tiene depósitos mesangiales mínimos que se ven en la inmunofluorescencia indirecta y no tiene alteraciones visibles a la microscopía general. El patrón 2 se llama mesangial proliferativa, en que la orina completa tiene proteinuria y hematuria microscópica generalmente. Y en este caso hay depósitos subepiteliales o subendoteliales. En el patrón 3, que se le llama la nefritis focal, la orina completa también tiene proteinuria y hematuria. Algunos pacientes pueden tener hipertensión arterial, disminución de la BFG, a veces síndrome nefrótico. Y existe afección menor del 50% de los ovillos glomerulares a la microscopía general. Y se ven depósitos en general uniformes en toda la pieza. Y el patrón 4, que se llama la nefritis difusa, que es la respuesta correcta, es el patrón más común y el más severo de todos. Tienen proteinuria y hematuria en casi el 100% de los pacientes. También pueden presentar síndrome nefrótico, hipertensión arterial. Frecuentemente se encuentra disminución de la BFG. Y en la fase activa de la enfermedad, los pacientes tienen títulos altos de anti-DNA y el complemento bajo, como en el caso. A la microscopía general, a veces, se evidencia compromiso mayor del 50% de los glomérulos. Y existen depósitos subendoteliales por inmunofluorescencia indirecta, que es la glomerulonefritis endocapilar. Y esto es lo que se muestra en la pregunta. También existen otros patrones que son el 5, la nefropatía lúpica membranosa, que lo más típico es el engrosamiento difuso del capilar glomerular y además depósitos subepiteliales. Y en el patrón 6 se llama nefritis esclerosante avanzada, que es el patrón que indica una reparación post-evento inflamatorio versus vía anatomopatológica final de los patrones 3, 4 y 5. Y esto lo que indica es que cuando se pesquisa, significa que la terapia inmunosupresora será poco benéfica para el paciente. Pregunta 10. La respuesta correcta es
manejo ambulatorio e iniciar nitrofurantoína 100 miligramos. La mujer, en este caso, tiene síntomas urinarios bajos, que son el dolor suprapúbico, disuria, tenesmo, tiene orina de mal olor y no tiene fiebre, por lo que el cuadro podemos apuntar a que no es sistémico. El examen físico normal nos permite asumir que no tiene puño-percusión positiva. La hematuria sin cilindros hemáticos muestra que los eritrocitos no vienen del glomérulo, así que es una ITU baja no complicada. Como dato, recordar que la bacteriuria significativa es 10 elevado a 5, incluso si es que es asintomática. Y ahora veamos algunos conceptos, como la ITU no complicada es en una mujer joven que tenga edad fértil, con tracto normal y defensas normales, sean locales o sistémicas, que se refiere a que no esté inmunosuprimida, por ejemplo. Se puede asumir que la infección es por Staphylococcus saprophyticus o por Escherichia coli, que son los dos más comunes. Y además los síntomas son menores a 7 días. El concepto de recurrente es cuando es con el mismo agente la ITU y tiene repetición de síntomas y signos 2 semanas después. Y la recidivante es cuando pasa pero con un agente etiológico nuevo. En el tratamiento de la ITU no complicada es nitrofurantoína 100 miligramos de 3 a 5 días ambulatorio y no es necesario pedir un urocultivo. Con eso podemos descartar una de las alternativas. Y cuando existe pielonefritis aguda no complicada, que esto tiene un cuadro de dolor lumbar, de compromiso de estado general, de fiebre, escalofríos, hay que pedir exámenes de orina y pedir urocultivo antes del tratamiento. Y se recomienda pedir imágenes cuando hay dudas en el diagnóstico, cuando la fiebre es mayor a 48 horas, cuando hay deterioro clínico incluso con tratamiento, si es que se hospitaliza y si hay antecedentes de pielonefritis aguda anterior. Y esto se divide en leve o grave, según síntomas, que la leve tiene buen estado general, pueden cumplir las recomendaciones médicas, y estas se tratan con ciprofloxacino 500 miligramos cada 12 horas por 7 a 10 días, vía oral y ambulatorio. Y en la grave pasa cuando hay náuseas, vómitos persistentes, hay deterioro clínico con el tratamiento o en embarazadas. Importante que las náuseas y vómitos se refieren a que no se puede completar el tratamiento vía oral. Estos se tratan con ciprofloxacino 200 a 400 miligramos cada 12 horas intravenoso hospitalizado. Respecto a la ITU complicada, esta se da en hombres cuando existen alteraciones anatómicas o funcionales que impiden el flujo urinario, o con defensas locales o sistémicas alteradas, o por microorganismos atípicos. Y la defensa, cuando hay alteraciones de las defensas locales o sistémicas, puede ser diabetes mellitus, inmunosupresión, uso de corticoides. Y se trata con hospitalización y se administra ceftriaxona 1 a 2 gramos cada 24 horas intravenoso. Pregunta 11. La respuesta correcta es solicitar exámenes y derivar a un nefrólogo. Esta persona está 4 meses con macroalbuminuria, por lo tanto estamos frente a un paciente con enfermedad renal crónica, en etapa 3B debido a su VFG. En la pregunta no está diagnosticado de enfermedad renal crónica en el momento de la consulta. Pero viendo un paciente que esté en control por enfermedad renal crónica, llega a una consulta en atención primaria, existen criterios de derivación. Y son cuando existe una alteración estructural renal. Por ejemplo, cuando uno tiene proteinuria, hematuria glomerular, existe alteraciones en las imágenes, específicamente en la ecografía, que es lo que se pide, o en la biopsia. Cuando esté la enfermedad renal crónica en estadio 3, con microalbuminuria refractaria al tratamiento, o macroalbuminuria, como este paciente, también se deriva. Y cuando esté en estadios 4 y 5, deben ser siempre controlados por nefrólogo para retrasar la progresión de la enfermedad y prevenir las complicaciones urémicas.
como encefalopatía o pericarditis urémica. Y los exámenes pueden pedirse para que la evaluación del nefrólogo sea optimizada cuando se derive, que sean los exámenes de sangre, de orina y la ecografía. Pero lo importante en esta pregunta es la derivación. Y respecto a la alternativa con la biopsia, esta la indica el especialista. Pregunta 12. La respuesta correcta era nefritis tubulointersticial aguda. Esta paciente acude con oliguria, proteinuria y hematuria microscópica, lo que puede estar indicando insuficiencia renal aguda, que debería confirmarse con los criterios de mililitros de orina o creatinina sérica. La pregunta sí apunta a la etiología de esta presunta aquí. Y dado el cuadro clínico que tiene de fiebre, artralgias, de eosinofilia, de microhematuria y proteinuria no en rango nefrótico, apunta a nefritis intersticial aguda. Y otros síntomas que puede tener la nefritis intersticial aguda son el exantema cutáneo, hematuria macroscópica o proteinuria en rango nefrótico, o derechamente síndrome nefrótico. Además, dado que la etiología más frecuente de la nefritis intersticial aguda es el consumo de fármacos como antibióticos o AINES, y la paciente como antecedente tomó ketoprofeno por 5 días, se considera la más probable. Respecto a la necrosis tubular aguda, tendría cuadro clínico de Aki y exámenes que demuestren imposibilidad de reabsorber sodio, por ejemplo, fracción de excreción de sodio mayor a 1%. Y las nefropatías por IgA y postestreptocócica tienen cuadro clínico de un síndrome nefrítico. En todos estos casos faltarían las características clásicas de la nefritis intersticial aguda, que sería la fiebre, la eosinofilia. Pregunta 13. La respuesta es granulomatosis con poliangeitis o síndrome de Wegener. Dentro de las vasculitis de vaso pequeño existen las ANCA positivas, y entre las que está la granulomatosis con poliangeitis o síndrome Wegener. Y esta se presenta clásicamente como rinosinusitis crónica con perforación del tabique nasal o nariz con aspecto en silla de montar. Presentan tos con hemoptisis, disnea, conjuntivitis, glomerulonefritis e incluso insuficiencia renal. En el laboratorio se encuentran anticuerpos con patrón ANCA-C. También otras vasculitis con ANCA positivo es la eosinofilia granulomatosa con poliangeitis o la que se llama síndrome de Churg-Strauss. Se descarta en este caso porque aunque es una vasculitis ANCA se presenta con asma severa, con rinitis alérgica, pólipos nasales, neumonía o gastroenteritis eosinofílica, arteritis coronaria, insuficiencia cardíaca y mononeuritis múltiple, que no es el caso. En el laboratorio presenta patrón ANCA-P. Y la poliangeitis microscópica, que se le dice PAM, se presenta más con fiebre, con compromiso de estado general, artralgias, mononeuritis múltiple y capilaritis pulmonar, con patrón ANCA-P igualmente. Y da glomerulonefritis rápidamente progresiva y hemorragia alveolar. Por último, el síndrome de Goodpasture, que es ANCA negativo. En la diapositiva lo tenemos mal, no es el Churg-Strauss, se llama Goodpasture, la primera, que dice enfermedad antimembrana basal glomerular. El cuadro es parecido al de la PAM, de la poliangeitis microscópica, pero se pueden visualizar anticuerpos antimembrana glomerular en la inmunofluorescencia y en la biopsia se ven cambios típicos. Pregunta 14. La respuesta correcta es artritis reactiva. La artritis reactiva forma parte del grupo de las pelviespondilopatías periféricas, que estas se dan comúnmente en hombres de 20 a 40 años, y se sospecha con antecedente de infección del tracto gastrointestinal o urinario hasta 6 a 8 semanas antes del cuadro actual. Y es de carácter mono u oligoartritis, más comúnmente en extremidades inferiores, como en la rodilla o el tobillo.
y es de carácter aguda. En las manos puede presentar dactilitis, también puede presentar entesitis, o sea, inflamación de los anclajes de la inserción de los tendones, y generalmente es en el calcáneo, el tendón de Aquiles. También existen manifestaciones extraarticulares a nivel del ojo, de las mucosas, de la piel y diarrea. Las demás opciones incluían la espondilitis anquilosante, que se descarta porque primero es una pelviespondilopatía axial que puede tener irradiación hacia periférico y afecta articulaciones sacroilíacas, a las vértebras o a los ligamentos posteriores de las vértebras. Comienza en adultos jóvenes y se presenta con febrícula, se presenta con baja de peso, fatiga y tiene un curso crónico y progresivo. Y el dolor lumbar se irradia generalmente a la ingle, muslo y rodilla. No es estrictamente localizado en la rodilla, como en el caso de la pregunta. Y puede ser un dolor unilateral o bilateral. Existe dolor nocturno, además, más intenso, y existe rigidez. Y se asocia a uveitis anterior y alteraciones del sistema cardiocirculatorio. Respecto a la artritis psoriática, esta presenta cursos clínicos muy variables y tiene manifestaciones parecidas a la artritis reumatoide, con afectación también de las interfalángicas distales. Puede tener afecciones axiales de las sacroilíacas, de las vértebras. Puede presentar alteraciones cutáneas en las uñas, en la piel o dactilitis. Y se podría plantear una artritis psoriática en este caso, si tuviera las lesiones psoriáticas, por ejemplo, o en algún caso distinto, incluso sin las lesiones psoriáticas típicas, si es que se hace una biopsia. Pero los antecedentes de este caso apuntan a una reactiva. Y la última opción es la artritis séptica, que es un cuadro más agudo, con destrucción articular muy rápida y tiene dolor mucho más intenso. La rigidez en este caso es constante, incluso puede causar disminución o bloqueo de los rangos articulares. Y además el cuadro se manifiesta sistémicamente con fiebre, con compromiso de estado general y es muy notorio. Y el examen físico se notan intensamente los signos de inflamación, rubor, calor, dolor y tumor. El lugar más común en que dé la artritis séptica en adultos es en rodilla y en infantes es en la cadera. Y la pregunta en este caso da el dato de la infección gonocócica anterior, pero las características de la artritis séptica gonocócica son distintas. Es una artritis oligoarticular, migratoria, tiene maculopápulas con centro necrosado y el derrame articular es escaso, casi sin signos de inflamación. La pregunta 15, la respuesta correcta es la C, factor reumatoide y anti-CCP o antipéptido citrullinado. Entonces la explicación acá es importante. En el cuadro clínico de artritis reumatoide, recordar siempre diferenciar de un cuadro de artrosis, en el cual en la artritis reumatoide vamos a tener un cuadro en que la rigidez matinal va a ser mayor en el caso de la artrosis, aproximadamente el límite se dice de 1 hora. Además, la presencia de aumento de volumen blando y doloroso y con calor también orienta a una etiología inflamatoria. Respondiendo más a la pregunta, recordar siempre que en la artritis reumatoide se pueden encontrar alteraciones en el hemograma también en los niveles del VHS y PCR que suelen estar sobre el valor normal, recordando que es una etiología inflamatoria. Con respecto al hemograma, se puede dar anemia, que suele ser leve o moderada y suele ser de carácter normocítica normocrómica, es decir, una anemia de enfermedad crónica. Siempre ante la sospecha de una artritis reumatoide se debe solicitar factor reumatoide y antipéptidos citrulinados, dada su utilidad para el diagnóstico, pero también muy importante para el pronóstico, ya que la presencia de ambos se asocia a mayor gravedad de la enfermedad. Acá tenemos una tabla que indica que el factor reumatoide está positivo en muchas enfermedades. Es por esto que no es un anticuerpo que sea específico de la enfermedad. Se puede ver incluso en personas sanas.
Y acá se mencionan algunos porcentajes. Por ejemplo, la crioglobulinemia mixta tiene un 100% del factor reumatoide positivo. Y la artritis reumatoide un 70-80%. Entonces recordar que no es 100% específico. Con respecto al anticuerpo antipeptidocitrulinado, este es más específico que el factor reumatoide, pero un poco menos sensible. Pregunta 16. La respuesta correcta de la pregunta 16 es C, lupus eritematoso sistémico. ¿Ya? Entonces, para esta pregunta tienen que recordar los criterios diagnósticos del lupus. Acá se nombra una mnemotecnia, que si bien estos criterios que están en esta mnemotecnia no son los más actuales, son muy didácticos y son muy pedagógicos para que se lo puedan aprender. Se dice que se diagnostica lupus con 4 o más de estos criterios. ¿Ya? Y siempre recordar que hay criterios que indican que un lupus es grave. Por ejemplo, el compromiso neurológico, el compromiso cardiovascular, el compromiso renal, entre otros. En este caso, el caso del paciente, se encontraba que el examen de orina mostraba hematuria. Entonces, en ese caso, habría que estudiar una posible enfermedad renal que lo va a categorizar entonces como un lupus grave. Los otros diagnósticos que son diferenciales y que estaban dentro de la otra alternativa son la artritis reumatoide. Recordar que la edad se da entre los 30 y 40 años, puede tener síntomas Zika, la artritis es intensa y presenta lociones. Y como se mencionó, el factor reumatoide y el anti-CCP están positivos. Con respecto al síndrome de Sjögren, la edad suele ser sobre los 40 años. Acá los síntomas Zika son muy predominantes. Y además se pueden encontrar varios anticuerpos positivos, como son los ANA y los anticuerpos anti-RO y anti-LA, que son los más específicos de la enfermedad de Sjögren. Y la esclerosis sistémica, recordar que se da entre los 20 y 50 años aproximadamente, también puede presentar síntomas Zika. Las artralgias, si que tiene artralgias, no presenta erosiones, como la artritis reumatoide. Y los anticuerpos, puede tener anticuerpo ANA positivo. Y dependiendo de la variedad, ya sea difusa o sistémica, va a tener anticuerpo antisintrómero o antitopoisomerasa 1. ¿Ya? Y además recordar otras manifestaciones típicas de la esclerosis sistémica, como la telangiectasia, el fenómeno de Raynaud, esclerodactilia, y también puede tener compromiso pulmonar como hipertensión pulmonar. Pregunta 17, la respuesta correcta es D, derivar a nutricionista, promover ejercicio físico e iniciar paracetamol 500 miligramos cada 8 horas. Entonces este es un cuadro de artrosis en el cual hay que recordar las diferencias entre artritis reumatoide y artrosis. Por ejemplo, las articulaciones primariamente afectadas en la artritis reumatoide son las metacarpofalágicas principalmente y las interfalágicas proximales. En cambio, en la artrosis están alteradas las interfalágicas distales y las trapecio-metacarpianas. Los nódulos de Heberden están frecuentemente presentes en la artrosis, no así en la artritis reumatoide. Con respecto al volumen articular, en la artritis reumatoide este aumento de volumen es blando, caliente y doloroso, es decir, más inflamatorio. En cambio, en la artrosis suele ser duro, de consistencia ósea. La rigidez matinal de la artrosis es corta, de algunos minutos. En cambio, la rigidez matinal de la artritis reumatoide se manifiesta por ser larga, de horas, mayor a 1 hora. Y con respecto al laboratorio, en la artritis reumatoide tenemos factor reumatoide positivo en un 70% de los casos y tenemos parámetros inflamatorios elevados, la VHS y la PCR. En cambio, en la artrosis, lo más normal es que la VHS y la PCR estén normales y el factor reumatoide, si bien puede estar positivo, suele estar negativo. Entonces, con respecto al manejo de la artrosis, tenemos que hay medidas no farmacológicas y medidas farmacológicas. Con respecto a las medidas no farmacológicas, tenemos el cambio en la dieta, la baja de peso y el ejercicio. Son medidas muy importantes. Y con respecto a las medidas farmacológicas, el fármaco de primera línea, el que se usa primero, suele ser el paracetamol, ¿ya? Y un paracetamol de uso diario, no es de uso SOS, ¿ya? Es de uso diario, habitualmente 1 gramo cada 3 horas, con un máximo diario de 3-4 gramos, ¿ya? Si es que esto no disminuye el dolor de una forma satisfactoria, podríamos pasar a AINES.
Y una tercera línea podría ser intentar con corticoides intraarticulares. En caso de que con todas estas medidas ya no farmacológicas y las medidas farmacológicas no funcionen, esto es criterio ya de derivación a especialista. Pregunta 18. La respuesta correcta es la C. Lumbago inflamatorio, espondiloartritis. Entonces, tenemos que el lumbago, más del 90% corresponde a un lumbago no específico o mecánico, ¿ya? Es decir, aquel que no presenta banderas rojas. Son muy importantes las banderas rojas, las tienen que estudiar. Y acá las banderas rojas en la evaluación del lumbago serían un primer episodio después de los 50 años y antes de los 20 años, rigidez severa matutina, un dolor nocturno mayor que diurno o incluso un dolor que despierta al paciente, cualquier síntoma o signo neurológico, síntomas generales como fiebre, anorexia, baja de peso, antecedentes de cáncer del paciente, factores de riesgo por infección, por ejemplo VIH o uso de drogas, la presencia de un trauma mayor como antecedente o un trauma menor en caso de pacientes ancianos o potencialmente osteoporóticos, y también la asociación con dolor torácico. Entonces, si el paciente se presenta con alguna de estas banderas rojas, se descarta el lumbago mecánico y obliga a ampliar el estudio, como en el caso de este paciente, ya que, como recordamos, en el caso de un paciente de 18 años, entonces ya tendría una bandera roja. Entonces, ¿qué diagnósticos hay que considerar si hay banderas rojas? El lumbago inflamatorio, la espondiloartritis, se da principalmente en pacientes jóvenes y mayor en hombres. Es un lumbago de predominio matinal y nocturno. Esto es muy característico, un lumbago que mejora con el ejercicio. Y tiene una rigidez tras reposo mayor a 30 minutos, ¿ya? Y un dolor más bien insidioso. Es decir, tiene las características de un lumbago inflamatorio. Y no olvidar que en la espondiloartritis hay que buscar otros signos, como artritis periféricas, compromiso ocular. Estos pacientes pueden tener en conjuntivitis u ojo rojo, dactilitis, entesitis. También estos pacientes pueden tener compromiso gastrointestinal porque se puede asociar esta patología a enfermedad inflamatoria intestinal. Otro diagnóstico que hay que considerar son los asociados a síntomas neurológicos, en los que podemos encontrar alteraciones sensitivas en dermatoma de alguna raíz nerviosa, signos de irritación radicular como la SEG, el TEP, el TP y elongación crural. Y también podemos tener alteraciones de los reflejos asociados a las raíces comprometidas. También otro diagnóstico que podemos considerar son los tumores, en el cual es un lumbago que despierta al paciente. Podemos encontrar rigidez al examen físico, aparición reciente de dolor axial y escoliosis. Y también puede asociarse a síndromes radiculares en el caso de que el tumor tenga un carácter compresivo. Y también recordar los síntomas generales como la baja de peso, anorexia, etc. Y también otro síndrome que se puede encontrar es el síndrome facetario, que corresponde a una enfermedad degenerativa discal, en el cual se presenta un dolor crónico o episódico, y se encuentra habitualmente una irradiación a extremidades inferiores que suele llegar hasta la rodilla. Recordar que, por ejemplo, el síndrome del lumbociático, el dolor llega hasta el tobillo, llega hasta más abajo. Acá, síndrome facetario, hasta la rodilla. También puede haber dolor pubiano o dolor inguinal. Y no vamos a encontrar alteraciones neurológicas, a diferencia de los que nombré antes. Pregunta número 19. La respuesta correcta es C, realizar punción articular y estudio del líquido sinovial. Entonces acá tenemos un cuadro de un paciente en el cual se presenta por un cuadro de 4 horas de aumento de volumen en rodilla izquierda asociado a dolor en la zona. Entonces tenemos acá una monoartritis y por el tiempo de evolución es una monoartritis aguda. Y además se encuentra acompañada de eritema y aumento de temperatura. Entonces, ante una monoartritis se debe realizar punción articular para el estudio del líquido sinovial. Monoartritis aguda se define como una monoartritis de menos de 6 semanas. Y lo que tenemos que hacer es una anamnesis bien detallada, examen físico y estudios complementarios, ¿ya? Y lo que tenemos acá que realizar entonces es una artrocentesis, que lo que nos va a orientar es más o menos en la etiología, porque una monoartritis aguda se puede dar, puede ser infecciosa, también puede ser por cristales. Entonces esto nos va a ayudar a diferenciar. Pero acá algo muy importante y que deben recordar siempre
es que si se sospecha en un paciente una artritis séptica, es decir, un paciente que se presenta con una monoartritis aguda, pero un paciente que llega aséptico, llega con fiebre, escalofrío, mucho compromiso de estado general, no debemos esperar los resultados de la artrocentesis para decidir conducta. Es un paciente que tiene que ir a pabellón, se deben tomar hemocultivos y se debe iniciar posteriormente antibióticos parenterales. Eso es muy importante. Pero acá en este caso, como no llegaron a esas condiciones, uno podría esperar los resultados de la artrocentesis. Pregunta número 20. La respuesta correcta es A, epicondilitis. Entonces, con respecto a los reumatismos de partes blandas, es decir, los extraarticulares, un conjunto de dolencias caracterizadas por dolor de intensidad variable en las regiones periarticulares y musculares del cuerpo. Y se pueden clasificar según la región del cuerpo. Con respecto a los reumatismos de partes blandas en la región del codo, tenemos las epicondilitis o el codo del tenista, que era el caso de este paciente, en el cual vamos a tener dolor a la extensión y la supinación de la muñeca. Es un dolor de instalación progresiva en la cara externa del codo, epicóndilo. Recordad que ahí se insertan los músculos extensores de la muñeca. Y también este dolor se puede irradiar al antebrazo y al dorso de la mano. Con respecto a los otros diagnósticos diferenciales, por ejemplo la epitrocleitis, en este caso es un cuadro menos frecuente que la epicondilitis y el dolor va a estar ubicado en la región interna del codo, es decir, en la inserción epitroclear, en donde se insertan los músculos flexores de la muñeca. Con respecto a la bursitis olecraniana, que puede tener diversas causas, habitualmente se presenta como un paciente que llega con antecedentes de semanas o meses de un aumento de volumen frío, tenso, sin dolor a la palpación y a la flexión completa del codo. Pero recordemos que también la bursitis olecraniana se puede dar por una etiología infecciosa, y en este caso, en el caso de que sea una bursitis séptica, sí va a tener un aumento de la temperatura local, va a tener inflamación en general, dolor. Y también otras causas de bursitis olecraniana está la metabólica, por gota o conrocalcinosis, la artritis reumatoide, que puede dar una bursitis subaguda y moderadamente inflamatoria en exacerbación de artritis reumatoide. O también el lupus, que también puede dar una bursitis olecraniana. Y acá tenemos un mapa conceptual que habla de los reumatismos de partes blandas de otras regiones del cuerpo. Y acá la idea es que lo puedan revisar con más detalle porque les pueden preguntar alguna de estas. ¿Ya? Así que para que lo estudien en casa. Pregunta número 21. La respuesta correcta es D. T-score bajo menos 2.5. Entonces, con respecto al diagnóstico de osteoporosis en mujeres posmenopáusicas y hombres sobre 50 años, resulta muy útil el concepto de T-score, que habla del valor de la densitometría ósea comparado con el valor medio del adulto joven, expresado en términos de deviación estándar. Entonces, un T-score normal va a ser mayor a menos 1 deviaciones estándar. En un paciente con osteopenia vamos a encontrar un T-score entre menos 1 y menos 2,5. Y un paciente con osteoporosis va a tener un T-score menor a menos 2,5. Entonces, esa es la clave de la pregunta. Y la última pregunta, 22. La respuesta correcta es B. Anticuerpos anti-Jo1. Entonces tenemos acá un paciente con sospecha clínica de dermatomiositis y nos preguntan cuál es el anticuerpo anti-ENA que apoyaría con más fuerza el diagnóstico. Entonces, acá lo que tienen que recordar y lo que tienen que saberse sí o sí, porque siempre hay preguntas de anticuerpos en reumatología, es saber en qué anticuerpo nos orienta más a una patología. Si bien los anticuerpos, como podrán notar, se comparten en varias patologías, hay algunos que son más específicos. Con respecto a los anticuerpos antinucleares, estos se encuentran en muchas enfermedades, por ejemplo en el lupus se encuentran en un 98%, pero se encuentran en otras enfermedades. Los anti-DNA de doble hebra son muy importantes en el lupus, ¿ya? Y son más específicos. Y además se relacionan con la actividad de la enfermedad y se asocia también a la nefritis y a la afectación del sistema nervioso central. Los anticuerpos anti-SM, si bien son menos sensibles que los anticuerpos anti-DNA de doble hebra del lupus, son más específicos y son los más específicos.
Con respecto a los anticuerpos antihistona, estos son característicos del lupus inducido por drogas, pero también se puede encontrar en el lupus espontáneo. Los anticuerpos anti-Ro y anti-La son anticuerpos son bien específicos del sistema, o sea, del síndrome de Sjögren, ¿ya? Entonces, si lo encontramos, podemos sospechar eso, pero también recordar que se puede dar también el lupus, ¿ya? Y específicamente los anticuerpos anti-Ro se pueden encontrar en el lupus neonatal, ¿ya? Con respecto a los anticuerpos anti-SCL70, estos se encuentran en un 70% de la esclerosis difusa, ¿ya? En cambio, de la esclerosis limitada, tenemos que el anticuerpo que más orienta a esta patología son los anticuerpos anticentrómero. Los anticuerpos anti-RNP se encuentran en un 100% de la enfermedad mixta del tejido conectivo, pero también se puede encontrar en otras enfermedades como el lupus. Y respondiendo a la pregunta, los anticuerpos anti-Jo1 son los que más orientan a una dermatopolimiositis. Sin embargo, se encuentran en un 30% de los casos. Pero de todos estos anticuerpos que mencioné, estos son los que más orientan a esta patología. Entonces, recordar que los anticuerpos no son 100% específicos, pero sí hay algunos que nos orientan más a una patología que otra.